¿Recuerdas la última vez que te golpeaste en el codo, en el respaldo detrás de la silla, ese dolor súbito que luego dejó toda la mano dormida? Pues de algo de eso vamos a hablar. Podemos pensar en el nervio como un ligamento muy largo con neuronas dentro, al menos a efectos prácticos y para entender cómo el nervio puede ser fuente de síntomas al igual que cualquier otra estructura. El nervio es un paquete de tejido conjuntivo, una estructura larga, como un cable, y dentro tiene varias células nerviosas, células gliales, células que protegen a todo este material neuroconectivo y, por supuesto, neuronas. Las neuronas son las células con capacidad de conducción eléctrica, son las encargadas de conducir los estímulos de un punto a otro para informar al sistema nervioso central de qué ocurre o para trasladar lo que el sistema nervioso central necesita informar a, por ejemplo, un músculo para que se contraiga. Son estructuras fuertes, mucho más de lo que parece, y para mantener esta fuerza, esta estabilidad en su función, necesitan estar inervadas. ¿Esto qué significa? Pues los nervios en sí están inervando todo el cuerpo, están llevando axones para recibir información acerca de qué ocurre en todo el cuerpo. Por ejemplo, si tocas una zona de tu piel, vas a advertir que te están tocando porque habrán unos sensores en esa zona de la piel, receptores de cambios en la presión, de cambios en la temperatura, de diferentes situaciones que son necesario alertar al sistema nervioso central, pues esta información subirá en forma eléctrica de impulsos hacia el sistema nervioso central, hacia la médula y más arriba, troncoencéfalo, más arriba, cerebro, y determinadas lucecitas en ese cerebro, determinadas sinapsis, determinada actividad eléctrica acabará condicionando que tú te enteres de que te están tocando. Se procesará esa información para generar la percepción consciente de tacto proyectada en esa zona del antebrazo. Si en vez de tacto el estímulo es un pinchazo de una aguja, un pellizco, un golpe intenso, los receptores de esta información ya no serán los mismos del tacto o de la temperatura, serán otro tipo de receptores, los nociceptores en concreto, que advierten de nocividad, de amenaza, de algo que puede resultar lesivo y que necesita una toma de medidas, una respuesta, retirar el brazo ante el pellizco o salir corriendo o la medida oportuna para mantenernos protegidos. Esta información igualmente hará exactamente lo mismo que en el caso de la información táctil. El nociceptor recibe esta sensación de amenaza mecánica o térmica o química y determinados nervios conducen hacia arriba la información para que se tomen las medidas oportunas y que tú sientas que te está molestando, hay una amenaza en forma de dolor. Los nervios, si están haciendo esto con todo el cuerpo, también lo hacen consigo mismos. Hay poco altruismo en esto. Ellos inervan para proteger todo el cuerpo, pero también se inervan a sus propias coberturas, su propio elemento estructural de tejido conjuntivo, de como hablábamos, de ligamento que lo recubre, para poder estar seguros de que si hay algo amenazante sobre este tejido, tomemos las medidas oportunas. Estas neuronas, estos nociceptores dentro del nervio, condicionan que si tú estiras demasiado el nervio, si tú lo comprimes, lo pellizcas, lo retuerces más allá de las capacidades o cerca del límite de las capacidades de absorción de esta mecánica del sistema nervioso, alertarán dándonos una sensación de tensión anormal, incluso si es muy desagradable, de dolor en el nervio. Hablamos de dolor desde el nervio, pero no en sí de un dolor neuropático, en tanto que los axones, las neuronas de dentro del nervio, están bien, no están sufriendo ningún tipo de daño. Simplemente está habiendo una situación mecánica adversa alrededor de la estructura o dentro de la estructura que potencialmente lesionaría a la estructura nervio y por tanto necesitamos tener información de ello y en forma normalmente de algo desagradable. Si no fuera algo desagradable la percepción que tenemos, o sea, si no fuese dolor, si fuese un olor magnífico de rosas cada vez que nos pellizcan fuerte un nervio, no tomaríamos ninguna medida de protección, no nos alertaría, no nos preocuparía y por tanto seguiría estando la situación nociva de forma perenne. Así que
el dolor de forma muy inteligente, y aunque no nos haga mucha gracia, tiene que ser desagradable para condicionar una buena respuesta de evitación, de huida. Este dolor, como digo, no es en sí un dolor neuropático, sería un dolor neuropático de mentirijillas, es realmente un dolor somático, un dolor como el dolor que vendría de un músculo, de una articulación cuando está inflamada. Y de hecho es el proceso inflamatorio el que condiciona el mantenimiento de este dolor desde el nervio. Al final, la inflamación, mediada por diferentes mecanismos, hace que un nervio pueda doler. Cuando este nervio está inflamado, diferentes situaciones mecánicas, ya no tan adversas, pero que sí que en el contexto del nervio más sensibilizado van a molestar, pues alertarán de nuevo al sistema nervioso. Por ejemplo, tú puedes flexionar completamente un codo y estirar la mano sin que tengas ningún problema, ni se te duerma el dedo ni nada, siempre que tu nervio cubital esté bien. Si hay una inflamación en el nervio cubital, pues esta posición podrá generar un cosquilleo o incluso un dolor en antebrazo y en los dedos cuarto y quinto de la mano, porque ya hay una sensibilización previa, una mecanosensibilidad, es decir, una sensibilidad a los cambios en la mecánica elevada. De hecho, esto nos va a resultar muy útiles a los fisioterapeutas para hacer una valoración de qué nervios están más sensibles. Antes de ello, hablemos de la otra forma que tiene el nervio de doler, que es cuando realmente entra en la categoría de dolor neuropático, cuando hay axonopatía, cuando ha habido lesión de estas células con capacidad de conducción que conocemos como neuronas. Este dolor es bastante peor, por lo que supone que hay lesión de axones, porque además puede acompañar de signos neurológicos negativos, o sea, pérdida de conducción, pérdida de inervación de músculos y por lo tanto de fuerza, y sobre todo porque la desorganización que genera a nivel del sistema nervioso el que los axones no estén conduciendo bien y estén deteriorados es muy grande. Este deterioro se da en situaciones, por ejemplo, de neuropatía diabética, neuropatía postherpética, cuando está sometida a algo sistémico, algo tóxico el sistema nervioso de forma muy grave, o traumatismos importantes sobre el nervio, como puede ser después de una cirugía, que pueden afectarse o bien por la quimiotoxicidad de la anestesia, bien por los separadores que se utilizan, la posición mantenida durante la cirugía, la compresión grande de la isquemia, esta especie de torniquete que se realiza para que uno no se desangre en una cirugía, incluso por lesiones lacerantes, por secciones sobre el nervio que pueden darse en las acciones quirúrgicas. Hay muchas situaciones que pueden generar un daño de un nervio en una cirugía y generarán una axonopatía y por lo tanto un dolor de características neuropáticas importantes. Todas estas situaciones son las que confluyen en lo que sería un dolor neuropático real. ¿Cuál es el problema de las dos formas de dolor neuropático? Pues que la duración del dolor suele ser bastante mayor al dolor de otras estructuras, como un dolor de un tendón, de un músculo, y también la variabilidad, que esto es lo que más asusta y más preocupa a un paciente, la variabilidad sobre todo en caso de axonopatía. Hablamos de un dolor proyectado en zonas diferentes con el paso del tiempo. Al principio, por ejemplo, una neuropatía en el nervio cubital, pues al principio sí que empezaría doliendo en el codo, pero a lo mejor a las 3 semanas duele el codo y el antebrazo, a los 2 meses la zona cervical y una parte de la mano. Esta variabilidad topográfica de donde se proyecta el dolor es bastante desagradable. Pero además, esta variabilidad no es solo en topografía, esta variabilidad también se extiende a otros hallazgos de características más cualitativas. O sea, no es un dolor reconocido como el de un golpe, no es el dolor reconocido como el de un esguince de tobillo, sino que es más variable, es eléctrico, a veces es de características quemantes, igual responde muy mal a situaciones que en principio no ha habido ninguna agresión mecánica sobre el nervio, como es sencillamente despertarse por la mañana y ya está el dolor, o al estar más preocupado también aumenta el dolor. Todas estas situaciones suelen marear bastante al paciente con dolor proveniente del nervio, porque no es una situación que haya conocido en otras formas de dolor anterior. También es preocupante el dolor porque es más discapacitante, limita más funciones, limita el querer moverse, limita el acceder a situaciones posturales que antes
eran habituales. Hay personas pues, con una ciática que no pueden permanecer sentadas más de 3 minutos, tienen que estar cambiando constantemente de asiento o de posición, y esto pues al final hace que la discapacidad relacionada con el dolor neuropático sea mucho mayor. Tenemos también el problema de la respuesta a tratamiento. El dolor del nervio no responde muy bien a los tratamientos, o al menos no responde tan bien como cuando el daño es de otras estructuras. Si vemos los fármacos de primera línea para el dolor neuropático, entendemos que no hay una herramienta química con un acierto especialmente y una especificidad de acción hacia la neuropatía periférica. Los fármacos de primera línea hablamos de anticonvulsivantes, que es la famosa lírica, por ejemplo, y otro tipo de fármacos de esta índole, la gabapentina, pregabalina, todo esto. Hablamos de antiepilépticos para un dolor en el nervio. Pero es que el otro grupo son los tricíclicos, por un lado, o los inhibidores de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina. Detrás de estos nombres básicamente están los antidepresivos. Entonces tenemos fármacos cuya acción sobre el sistema nervioso central, al menos a priori, no estaba ideada para esto y se han acabado utilizando para el dolor proveniente del nervio con una eficacia bastante limitada. Pero es que incluso opiáceos y fármacos que para otros dolores sí que funcionan y también tienen efectos secundarios grandes, pero al menos quitan el dolor, en caso de dolor neuropático muchas veces no llegan a hacer ni cosquillas. Tratamiento quirúrgico pues tampoco dota de muchas soluciones. Suelen ser tratamientos dirigidos muchas veces a ampliar el espacio por el que pasa, a intentar desbridar, intentar hacer que nadie esté comprimiendo al nervio. Son cirugías de liberación, de alguna forma de adherencias del nervio. O tubulizaciones, que es intentar poner una vaina para que no haya tanto roce en determinados nervios en el paso por determinadas estructuras. En cualquier caso, el éxito de la cirugía hacia el propio nervio, cuando el nervio es el que está doliendo, no es del todo exitosa. Con lo cual, tenemos la fisioterapia como una de las opciones principales, basada principalmente en la optimización del movimiento y la reducción de esta mecanosensibilidad elevada del nervio. Porque asumiendo que el nervio propiamente puede ser fuente de dolor y esta fuente de dolor se exacerba cuando la mecánica, la tracción, la compresión mantenida es agresiva hacia el nervio, pues solucionar esta respuesta normal a la mecánica puede resultar de ayuda. Y para eso tenemos determinadas técnicas de sensibilización progresiva mediante movimiento, muchas de ellas basadas en neurodinámica, que son unas exposiciones graduales a posiciones de más o menos tensión, de deslizamientos del nervio, de recuperación de gestos habituales en posiciones de menor tensión neural. Digamos que el enfoque basado en optimización del movimiento de la fisioterapia lo que busca es recuperar aquellas funciones que han sido deterioradas por un nervio que está provocando nocicepción, que está provocando en sí el mismo síntomas. En conclusión, el nervio sí, evidentemente sí puede doler. Cuando duele, desorganiza bastante y discapacita muchísimo. Y dentro de las soluciones, aunque hay opciones farmacológicas y quirúrgicas, la de primera intención es la optimización del movimiento mediante fisioterapia. Así que también, cuando es el nervio el que duele, a seguir moviéndose.